Buenos días, vamos a iniciar esta exposición que es el examen final de legislación periodística para compartir con ustedes el trabajo que he realizado. Para ello vamos a recurrir al apoyo de unas diapositivas con las que espero poder desarrollar el tema. El curso Legislación Periodística, mi nombre es César Robles. Yo he elegido el trabajo de los límites a la libertad de expresión y los discursos de odio. Esto es un tema que a mí me parece muy valioso, muy importante, porque creo que tiene desde el ámbito de la política, pero también desde el espacio social, digamos, su auge a partir de la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos en junio del 2015. Perdón, en junio del 2015 es cuando Donald Trump empieza su campaña presidencial y empieza con esta frase, ¿no? Traen drogas, traen crimen, son violadores. ¿A qué se refería? Se refería a la población migrante que llega a Estados Unidos, principalmente de las zonas de México, los países centroamericanos, de América Latina y de Medio Oriente. En general se refería también a la comunidad musulmana. Esta es una de las frases que comienza a marcar estos discursos cargados de xenofobia, de discriminación y de odio, y que luego se van a ir expandiendo por todo el mundo, como ya lo vamos a ver. El 20 de enero del 2017, Donald Trump, con este discurso, asume la presidencia de los Estados Unidos. Pero esto tiene repercusión a nivel internacional, porque ¿qué es lo que pasa? A raíz de este triunfo, de este discurso que promovió no solamente el candidato, sino el Partido Republicano en los Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia y Santiago Abascal en España comienzan a ganar posiciones, ¿no? A Marine Le Pen y el partido Frente Nacional se ubican como una segunda fuerza electoral en Francia, disputando el gobierno con Macron, el presidente Macron, y Santiago Abascal del partido Vox, que desde la época de la transición en el 78 en España hasta el 2016-2017, en el que ellos 2018 asumen protagonismo, irrumpen en la escena política de España, también con estos discursos cargados de xenofobia, de racismo, de discriminación y de odio, en contra principalmente de las comunidades migrantes y no nativas de España y Francia, ¿no? Pero esta reconfiguración del escenario internacional con este tipo de discursos de odio se expresa también en América Latina, y ahí tenemos al presidente Bolsonaro en Brasil, y lo último que acaba de pasar este año con el diputado Javier Milei en Argentina, ¿no? Y esto es clave señalarlo, porque la política o el instrumento político sirve para luego ir normalizando los discursos de odio. Por ejemplo, Milei en el programa A24 de Viviana Canosa señalaba lo siguiente, ¿no? Estamos siendo tan mejores que ellos, los estamos aplastando en la batalla cultural y los estamos pasando de arriba. No solo le ganamos en lo productivo, que además somos superiores moralmente y somos superiores estéticamente. Somos mejores en todo y les duele, le decía el ahora diputado Javier Milei, partido o diputado de un grupo de ultraderecha que se llama Avanza, ¿no? Entonces, esta frase nos hace recordar a las frases que se pueden encontrar en el manual de cabecera del partido nazi, ¿no? O en Mi lucha, ¿no? En Mi lucha, de Adolfo Hitler, ¿no? Entonces, todos estos discursos, estas formas de expresar, de dar una opinión, de expresar un punto de vista, de dar ideas, finalmente acaban generando situaciones violentas, situaciones de mucha convulsión a partir de la discriminación, la xenofobia y la marginación que se hace a diferentes colectivos sociales, y esto es grave. Pero no solamente este discurso ha pegado en el plano internacional. En el ámbito local, por ejemplo, cuáles son los límites de la libertad de expresión para que un ex candidato presidencial señale viva la democracia, muerte al comunismo, muerte a Cerrón, muerte a Castillo, y quede impunemente. Y acá van las primeras dificultades que tiene nuestro ordenamiento legal, porque ¿qué es lo que pasa?
el señor López Aliaga fue denunciado por el abogado Tito Peralta, Edison Tito Peralta, ante la 22 Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, pero resulta que nuestra legislación es muy dócil, muy limitada para sancionar este tipo de discursos de odio, pero que también están relacionados a un presunto delito de amenaza de muerte o incitación al odio. Nuestro ordenamiento jurídico, nuestro código penal es bastante limitado y carece de la norma legal y técnica para sancionar este tipo de cosas, que ya lo vamos a ver, teniendo otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el movimiento misionero universal, este pastor Rodolfo González, ¿no? Que en una misa señalaba lo siguiente, ¿no? Si encuentran dos mujeres teniendo sexo, maten a las dos, decía. Si encuentran a una mujer teniendo sexo con un animal, mátenla a ella y maten al animal en nombre de Jesús. La fiscalía indudablemente le abrió un proceso de investigación por incitación, instigación masiva, contra las comunidades de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. O sea, pero también la misma justicia no pudo ir más allá, porque finalmente este pastor Rodolfo González acabó fugándose del país y sin ninguna sanción para los efectos prácticos. O sea, nuestra norma penal es todavía bastante limitada y no sanciona inmediatamente este tipo de discursos, este tipo de conductas que generan discriminación y promueven el odio, ¿no? Pero de repente una de las dificultades que tiene el ordenamiento jurídico es la definición conceptual de este tema, porque ahí es donde viene nuestra principal dificultad. ¿Cómo conceptualizar qué es un discurso de odio para que luego se pueda normar y tipificar en el Código Penal? Y ahí hay una serie de dificultades porque hay diversas interpretaciones. Nosotros hemos escogido una, que es la del Consejo de Europa, la recomendación número 20 de 1997, en el que precisa que los delitos de odio corresponden a toda forma de expresión que propague, incite, promueva, justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y cualquier otra forma de odio fundado en la intolerancia, incluido la intolerancia que se exprese de forma de nacionalismo, como ya lo habíamos visto en el caso de las propuestas de Donald Trump, de Marine Le Pen en Francia, de Santiago Abascal en España, el de Milei o el de Bolsonaro, ¿no? Y discriminación, hostilidad contra las minorías, los migrantes y las personas de origen inmigrante. Esta es una definición que de una u otra forma está siendo más aceptada y que las legislaciones nacionales la están incorporando para la norma, para normar y tipificar este tipo de delitos, pero sin embargo no es la única, hay otras. Entonces, como hemos dicho, la academia aún no se pone de acuerdo en una definición concreta, y sin embargo, esta ha ido ayudando a las legislaciones nacionales para tipificar y normar las sanciones penales, porque hay tres tipos de sanciones a las cuales se están utilizando para este tipo de discursos, que tienen que ver a nivel penal, civil, administrativo, que puedan ser pasibles las personas que recurren a este tipo de discursos, ¿no? Por ejemplo, en Chile, Juan Pablo Cabijal, quien es docente y además investigador, señala, ¿no? Los discursos de odio se distinguen en tres formas de manifestaciones de los discursos de odio. Las expresiones que debiesen constituir un acto criminal, las expresiones que, no obstante, a no ser de la gravedad suficiente como para ser sancionados en sede penal, sí pueden justificar alguna sanción diversa, ya sea civil o administrativa, o la otra, que resulta preocupante en términos de tolerancia, civilidad y respeto hacia los derechos ajenos, pero que no tiene ningún tipo de sanción, o de repente a nivel administrativo. Estas son las tres diferencias que recogen los diversos ordenamientos jurídicos para tratar de normar y tipificar este tipo de delitos, ¿no? Pero en el Perú sucede una situación bastante alarmante, ¿no? Porque la violencia y la proliferación ante los discursos de odio nos han generado solo en el año 2020, según datos de la ONG esta PROMSE, que es el Centro de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que hayan 8 asesinatos por discriminación y
incitación al odio, 43 casos de afectación a la seguridad personal de las comunidades LGTBI y 28 casos de discriminación por orientación sexual. Pero estos son solamente los casos que se denuncian. Generalmente las comunidades LGTBI no denuncian. Entonces, al no denunciar, no hay registro que pueda servirnos para esta situación, y eso es lo que finalmente preocupa, ¿no? Porque no tenemos una interpretación real del tema. Eh, Hay antecedentes que se han tratado de plantear, como es en el ámbito normativo del Perú, como es el proyecto de ley 3584 del año 2009 del Congreso de la República. Esta es una propuesta que lo hizo el congresista Bruce, David Baiman y José y Vitocho Belaunde, que intentaba agregar al artículo 108 del Código Penal el mismo, agregarle, ¿no? Agregarle que homicidio calificado incluye el homicidio fuera cometido por desprecio a la raza, género, edad, discapacidad mental o física, condición económica, religión, origen étnico, nacionalidad, afiliación o simpatía política o de cualquier índole, orientación sexual o identidad sexual de la víctima. Y esto lamentablemente no pudo prosperar, no resultó, porque grupos de presión social, como la Iglesia Evangélica, con Mis hijos no te metas, prácticamente abortaron esa posibilidad en el Congreso de la República. Estos discursos se están volviendo nuevamente, como ya los he mencionado, y ahora en la actualidad vuelve a recorrer este discurso de odio, por ejemplo, con Éric Zemmour, que es candidato presidencial del partido ultraderecha La Reconquista en Francia, quien tiene como lema salvar a Francia y sus valores amenazados por la inmigración y el Islam. Pero no solamente es en el discurso político, también es el discurso social que los medios moldean y que la sociedad acaba aceptando. Por ejemplo, los chaps en Inglaterra, ¿no? Y justamente Owen Jones, que es un intelectual inglés, señalaba en su libro Los chaps, la demonización de la clase obrera, señalaba que esto es un insulto social a las minorías negras, pero también a las minorías blancas en Inglaterra, y esto se acaba aceptando, ¿no? Entonces, estos términos son despectivos, pero además que se usan de una manera completamente clasista, ¿no? Para discriminar al otro. Y en el caso del Perú, por ejemplo, está la situación del rol de los medios, que también han entrado a esta situación a nivel mediático, político y social, con, por ejemplo, el caso de Willax y Beto Ortiz, ¿no? Por ejemplo, las campañas contra la vacuna Sinopharm, la discriminación al electo presidente Pedro Castillo, y las parodias que hace en relación al presidente, como se ha visto en muchos programas, ¿no? El Ministerio Público le inició una investigación por sedición, y estas son las cosas que pasan en los medios nacionales, ¿no? Revisando información, me encontré que Veto a Saber era un programa que se emitía en el año 2000 también, y la reportera Rosario Vicentelo, que era periodista del programa de Veto a Saber, que en ese tiempo se transmitía por Canal A, en ese tiempo defendían las manifestaciones que se hacían en contra de la dictadura de Alberto Fujimori, ¿no? Pero cómo han cambiado los tiempos. Otra de las cosas es el rol, por ejemplo, de Cuarto Poder, por ejemplo, en esta situación de generar un clima hostil, de mucha inestabilidad, incitando a la violencia, y eso es preocupante. Ahora, el rol del Consejo de la Prensa en este escenario, en el rol de los medios de comunicación, bueno, ya pues es bastante paradójico y controversial, ¿no? Porque el Consejo de la Prensa peruana cuenta con un tribunal de ética al cual, por ejemplo, está sometido Willax, pero parece que no tiene ningún efecto práctico o real. ¿Cuáles son las conclusiones del trabajo? Hay 7. El ordenamiento jurídico falta normar y tipificar los delitos de odio. Esta falta normativa se debe a un tema de no hay una definición conceptual adecuada que ayude a darle significado a los discursos de odio. Los grupos de presión, la Iglesia Evangélica, con Mis hijos no te metas, y unos sectores conservadores de la Iglesia Católica son los que han retrasado este tipo de avances en la legislación y defensa de derechos civiles.
Los casos de violencia extrema contra las minorías no se denuncian. El Perú actualmente no cuenta con un dispositivo adecuado a nivel legal para proteger estos derechos. Los medios de comunicación normalizan y edulcorizan los mensajes y los entes reguladores, como ya carecen de autoridad para sancionar este tipo de acciones y conductas que realizan no solamente los periodistas, sino en general los medios de comunicación. La lógica del mercado se ha impuesto. Bueno, esta es la exposición en general, en términos generales, de nuestro trabajo en el desarrollo del trabajo en Word. Ahí hay muchos más datos a nivel bibliográfico también, y espero que haya servido para aclarar algunas dudas y que pueda servir este trabajo para esclarecernos mutuamente. Muchas gracias.